¿Qué tal, chicos? Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Ya, vamos a comenzar. Ya, quería comentar antes de comenzar que ya están sus notas del flujo de caja en internet. Para los que no han visto, las pueden revisar. Las notas estuvieron bastante buenas. Creo que me excedí un poquito con la ponderación que les di. Les favoreció bastante, pero bueno, son mi responsabilidad y bueno, es bueno para ustedes ya que no les había ido muy bien en el informe 1. El informe 2 lo recibí solamente todo. Hay varios equipos, de los 7 creo que 4 entregaron tarde. Eh, Solo un grupo me avisó como por temas de tiempo, de la conectividad, aun cuando, claro, lo puedo entender, pero igual va a ser sancionado porque básicamente excedimos bastante el plazo o lo alargamos bastante, así que todos van a tener su respectivo descuento y los que entregaron, aunque sean un par de segundos tarde. Eh, lo que nos corresponde ver estas próximas 2 semanas es gestión de producción, control de gestión, que tengo ya las PPT subidas. Está súper condensado los contenidos, así que no va a haber mayor problema respecto a eso. Perdón, me equivoqué, acá, gestión de producción. Acá les dejé un videito para que puedan ver básicamente qué es lo que trata la gestión de la producción, gestión de procesos que le llaman, y hay varios conceptos interesantes dentro de este video, así que si pueden lo ven, luego lo podemos comentar. Habla de la industria 4.0 y cómo se relaciona esto con los procesos productivos, considerando estandarización, ese no lo manejo mucho, la interoperabilidad, el Internet de las Cosas y el Big Data. Conceptos bien interesantes dentro del acontecer que, que estamos viendo. Ya, el asunto es que entre hoy día y mañana deberíamos terminar los contenidos, o entre hoy día y la próxima semana terminar los contenidos para que ustedes puedan entregar el informe final el 21, para tener tiempo a revisarlo y tener las notas antes del 30 de julio, que creo que cierra el semestre. Entonces, yo espero que todos puedan presentar, son 8 equipos, son hartos. Los primeros equipos van a presentar el martes 20 y el resto de equipos va a presentar el martes 26 y lunes 26 y martes 27. Esa es más o menos la programación que tengo, y también porque ustedes están muy complicados aún, cuando ahora ya no podemos hacer mucho con las fechas. Así que vamos a tener que ir trabajando nomás a lo que salga. Y obviamente ustedes dedicarle el tiempo que se merece la asignatura de forma extra aula, que creo que no la están considerando. De hecho, me llama harto la atención y ustedes que tienen a sus grupos ahí como más cercanos en WhatsApp, me llama harto la atención que no están participando en nada en las clases desde hace tiempo ya. Participa a la mitad del curso. Entonces, bueno, yo lo que no quiero después es que anden reclamando por nota. De hecho, la asistencia la tengo en el Zoom, así que ahí, ojo con los grupos de la gente que no esté participando, porque avisen que dentro de las presentaciones hay preguntas de contenidos. Así que si no nos manejan, suban del medio delante del grupo. Ya, dicho eso, no sé si hay alguna duda, consulta que quieran hacer antes de que partamos. Los informes, como les dije, los descargué, pero no los he revisado. De hecho, el ayudante los va a mirar primero y luego yo ella les da algunos comentarios y yo después complemento y reviso también los comentarios que hace ella de repente. Ya, nada. Ya, vamos entonces con la presentación video.
Yo creo que ahí está. Estaba proyectando otra cosa, ¿no? A ver. Ya, impecable. Ya, como decía, gestión de producción tiene que ver con, vamos a citar primero eso que está en negrita ahí, es la aplicación de los métodos y de las técnicas con el fin de cumplir la transformación de materias en productos acabados. En el fondo es productividad. ¿Y en qué se puede resumir este gran concepto? Es en la combinación de los recursos, ya sea por medios materiales, interferidos por máquinas, los medios humanos también, cómo intervienen ellos, o si es más o menos la parte humana, y ahí entra el concepto que yo les mencionaba anteriormente, Industria 4.0, que no espero que la manejen, pero por lo menos sepan de qué se trata un poquito. Ahí entra también el tema de cuando tenemos un equipo humano, la calificación que tiene este personal, si necesitan personal no calificado, semicalificado o calificado. En construcción hay de todo, ¿cierto? Así como también se han industrializado, estandarizado procesos, aún la mano de obra sigue siendo un pilar fundamental dentro de la obra de construcción. También consideran en este aspecto en la gestión de producción las materias primas, las materias combustibles, etcétera. Todo esto en un plano que tiene también como objetivo asegurar la fabricación de un producto de acuerdo a la calidad propuesta por la empresa y en las cantidades que se definen dentro de la organización. Y las cantidades obviamente son temas siempre internos que tienen que ver con la planificación que tiene la empresa y sus metas asociadas. Entonces, dentro de toda esta cadena productiva, podemos ver el ejemplo más básico en esta misma banda de procesos. Entonces, donde se recibe algún producto, pasa por la banda del proceso, la parte administrativa de control de calidad, por ejemplo, y así sucesivamente va siguiendo su proceso. Este es supongamos un proceso X para un producto X o un proceso X para un producto Y, y finalmente hasta que llega al despacho para ser entregado a un proveedor, algún local donde lo van a comercializar o directamente al consumidor final. En este proceso productivo bastante resumido, supongamos que entra una materia prima, pasa por toda esta etapa productiva, como les digo, considera también la parte de, mira, aceptando la gente que va llegando atrasado, la parte de empaquetamiento, el transporte, la distribución y finalmente, como dije, ya el consumidor. Ahora, hay una parte que no está dentro o no está considerado en esta cadena productiva y que tiene que ver con la parte de los desechos o bueno, y lo que se asocia directamente a los procesos de reciclaje. Ahora, eso es oportuno y es interesante de agregarlo en las cadenas productivas para los procesos, por lo menos informar qué huella de carbono tiene mi producto asociado. O sea, supongamos que soy una empresa que distribuye o comercializa combustibles. Bueno, un poco complicado, pero siempre hay que tratar de darle una vuelta a eso, ya que hoy en día el tema medioambiental está súper complejo y también súper analizado. Ahora, dentro de la parte, por decirlo así, de algún proyecto que su fin es producir, o con una empresa productora hacer lo que necesita, se asocia a varios conceptos que ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos, pero esta parte la vamos a ver, pero ustedes podrían encontrar, de acuerdo a la empresa, de acuerdo al rubro, cualquiera de estos sinónimos para el proceso de producción de un producto o entregar un servicio. Ahora, vámonos un poquito más entremos en materia respecto a lo que corresponde a la productividad, tanto en la parte económica como en la parte empresarial. En la primera, en la parte más económica, el crear bienes y servicios, nosotros dijimos al comienzo del curso, las primeras presentaciones que vimos, que finalmente eso fue por una necesidad humana y por, obviamente, satisfacer necesidades. Ahora, con el tiempo se fueron dando temas netamente de lucro, pero eso se fue dando también ahí conforme a la ley de la oferta y de la demanda, que también lo vimos. Entonces, todos estos procesos comprenden
a partir de una idea, el diseño, el proceso de manufactura, que es lo que hoy día nos convoca a nosotros, el tema productivo, bueno, que estaba acá. Y finalmente el financiamiento, que no es menor tampoco. Ahora, dentro de sus trabajos ustedes vieron una parte de finanzas, ¿cierto? Y por ejemplo, supongamos que un equipo tenía algún servicio de transporte. Creo, no recuerdo que haya un equipo de transporte, así que tomemos ese. La parte del financiamiento inicial de una empresa de transporte es netamente comprar vehículos, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo el capital suficiente, o si yo digo que dentro de, no sé, 3 socios, 2 socios, tenemos 100 millones de pesos. Ahora, ¿de dónde sacamos esos 100 millones de pesos? Siempre hay que cuestionarse eso, o pensar que yo cuando formo una empresa, declaro algún patrimonio, en algún momento el Servicio de Impuestos Internos va a, obviamente eso no se los van a avisar, pero lo analizan de forma interna con sus ejecutivos, ¿de dónde sacó el dinero? Entonces estás en un seguimiento, si tú trabajaste cuántos años, si estás recién egresado, todo tu historial, si no tienen respaldo de que tú pudiste ganar ese dinero, obviamente si vienen a tu empresa y te hacen una inspección. Hay problemas. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Es postular a créditos, ¿cierto? Créditos, financiamientos como Corfo, capitales, y ahí tenemos varios, CMI, hay varios SAF que uno podría postular a esto. Para el tema del financiamiento, que no es menor en los temas de productividad, sobre todo para empresas que son pymes y empresas que son nuevas en el mercado. Ahora, las empresas que son más grandes, este tema de financiamiento lo hacen de forma más fluida. La verdad es que no es que no operen con financiamiento externo, pero lo hacen de una forma mucho mayor, y la verdad es que también la utilidad que tienen de vuelta o el retorno también es mucho más elevado. Pero bueno, la productividad en la economía también es uno de los procesos más importantes en la economía, porque obviamente va y viene en el proceso de manufactura, que hoy en día es lo que nosotros mayoritariamente tenemos en el país, sobre todo en la región también, que es una región más que nada tema agrícola, ¿cierto? Y finalmente es el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza. Ahora, en la empresa tenemos dos aspectos fundamentales dentro de la productividad interna. Está primero el diseño técnico de los productos, y obviamente aquí ustedes lo pueden asociar a su empresa, como tal vez no aplique tanto, y la ingeniería de procesos, que esta lo más probable es que les aplique a todos. Ahora, ¿cómo se desglosa cada uno de ellos? Primero, y llevándolo a un ejemplo constructivo. Tenemos en primer lugar, dentro del diseño de un proyecto, los planos y especificaciones técnicas, que son los productos más básicos, ¿cierto? Eso ustedes lo saben, o por lo menos ya lo han escuchado y lo van a seguir trabajando a lo largo de su carrera, no tengan duda en eso. Entonces, teniendo ese diseño técnico de los productos, que es una casa, un edificio, una carretera, lo que sea, pasa por ese diseño básico. Luego, en segundo punto, iría en la cadena productiva la ingeniería de procesos, ¿ya? Y acá se mete el proceso productivo. Entonces, ¿qué es el proceso productivo dentro de este ejemplo, de esta obra? Es el conjunto de operaciones en orden secuencial para obtener el producto con los requerimientos solicitados. ¿Cuáles son los requerimientos solicitados? Los que mencionamos anteriormente, ¿cierto? ET y planos. Ahora pregunto, ustedes que van a ser constructores, van a ser colegas. Dentro de un proyecto de construcción, si hay una discrepancia entre la ET y el plano, ¿a quién hay que hacerle caso? Las especificaciones técnicas, profe. ¿Por qué? Porque al final es el respaldo de toda la obra y es lo que al final, entre comillas, manda. Ya, ¿qué opina el resto? ¿Está de acuerdo o están en desacuerdo? Pueden ahí poner flechita verde, rojo, o pueden habilitar micrófono si es que quieran. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No lo manejaban por tal vez? Bueno, efectivamente, una especificación técnica prevalece sobre un plano. Eso dice no sé si lo dirá alguna normativa chilena, de hecho es una muy buena pregunta, pero en una obra, cuando uno está dentro de la comisión, siempre se establece que las ET van por sobre los planos. De hecho, eso queda estipulado dentro del proyecto, por lo menos, a nivel de, como les digo, de norma, que es una buena interrogante.
Bueno, luego de esta parte productiva de decir, bueno, ¿a qué le hacemos caso? ¿Bajo qué nos guiamos? Las ET deberían tener un nivel de detalles tan óptimo que me permitiera decir, si yo tengo unas placas de yeso cartón por el interior, ¿a cuánto debo atornillarlas en el perímetro y a cuánto debo atornillarlas acá en las partes más centrales? ¿Ya? Eso ustedes lo van a ver en obra. Bueno, a ese nivel de detalle debe llegar una especificación técnica. Ahora, pasando a otro punto, tenemos la selección de equipo y maquinaria para hacer que este proceso sea lo más óptimo posible. ¿Ya? Y ahí vamos relacionando bastante a la primera etapa, que es lo que en realidad partimos viendo, que es el proceso productivo de algún producto. Los mecanismos de coordinación, que son cómo vamos a coordinar el recurso humano para utilizar todos los componentes y que el proceso y el trabajo resulte en los tiempos que se dijeron. Ahora la construcción se destaca por estar siempre retrasada, pero bueno, la idea es que esté lo menos retrasada posible, diría yo. Aquí hay un punto importante que tiene relación, que no sé si han escuchado este concepto de la ruta crítica. La ruta crítica de un proyecto. ¿La habían escuchado? ¿TIC verde o X? La ruta crítica se empieza a hablar de la carrera, si no me equivoco, en alguna asignatura de tercero debe ser, o de cuarto. Cuando ven planificación, carta Gantt, ese tipo de cosas. ¿Y por qué lo menciono? Es porque la ruta crítica son las partidas que tengo dentro de un proyecto, supongamos que tiene duración 12 meses, y parte del proyecto acá, y debe terminar acá obviamente, ¿cierto? Que hay miles de etapas que debe seguir el proyecto, pero hay ciertas partidas que deben ejecutarse contra la recepción de otra partida. Entonces, esta partida se enlaza con esta partida se enlaza con esta de atrás, y así sucesivamente. Entonces, si no tenemos ese orden, esa coherencia, sí o sí la obra se va a retrasar y no se va a poder ejecutar en 12 meses. Entonces, hay otras obras que están acá, y da lo mismo si yo termino esta, porque tal vez puedo partir con esa. Por ejemplo, si yo no tengo el revestimiento interior, ¿podré pintar el revestimiento interior? No, ya, ese es un proceso que me enlaza al otro. Si yo no tengo las fundaciones hormigonadas, ¿podré montar los paneles? No. Entonces, eso va haciendo la ruta crítica. Primero, ya, fundaciones, estructura, revestimiento, después la cubierta, después, y así sucesivamente, hasta llegar a la entrega del proyecto, en donde los procesos que no podían parar se le denomina ruta crítica. ¿Eso en qué se relaciona con los procesos productivos? Lo mismo, lo dice la palabra, la productividad que voy a tener. Si yo tengo un buen indicador de productividad, quiere decir que esa ruta crítica se cumplió al pie de la letra. Generalmente esta ruta crítica es la que falla. Si falla un proceso, como les dije, tengan por seguro que la obra se va a retrasar. Y eso es fácil identificarlo, porque si estoy retrasado una semana, 2 semanas con alguna partida de esa ruta crítica, el proyecto se va a retrasar como mínimo 2 semanas. Bueno, pasando a un segundo punto que tiene que ver con la ingeniería de procesos, tenemos otras componentes que están más relacionadas con la planta misma, y pensemos esto en un proceso un poco más industrializado, que hoy día se ve mucho la prefabricación de paneles, por ejemplo, en donde tenemos conceptos que se asocian a, bueno, cómo está la distribución de la planta donde se está ejecutando cierta partida. En este caso, siguiendo la línea de un conjunto habitacional, por decir una casa, cómo estamos sacando los paneles, cómo estamos sacando las cubiertas, cómo lo estamos distribuyendo en camiones, se están yendo con 10 casas, con 20, con 15. ¿Qué será mejor? Esto está llegando a la obra y en obra lo pueden manejar este volumen, están quedando muy sobrecargados o están quedando con tiempos excesivamente grandes, les falta que enviemos. Entonces, todo ese análisis también se hace, y lo mismo con la distribución de la planta. O sea, la planta está sacando las casas que necesitamos para todas las obras que tenemos. Ya, yendo a un ejemplo más chico, estoy generando no sé, la cantidad de zapatos que me está demandando el retail, y así sucesivamente. Y es ese indicador de que ya estoy sacando, no sé, 1000 pares de zapatos al día. Si yo optimizo un proceso, ¿podré llegar a 1200? Probablemente sí.
haciendo un mínimo cambio, o redistribuyendo. Hay cosas que no sé si han leído o escuchado los cuellos de botella, por ejemplo. Hay lo mismo, hay partidas que necesito terminar para poder avanzar. Entonces, ¿dónde está ese problema? ¿Dónde se está generando? ¿Necesito tal vez una segunda, un segundo equipo en tal parte de la cadena productiva? De esa forma puedo, no sé, no necesariamente duplicar la salida de productos, porque recordemos que acá no, la línea nunca va a ser lineal, ¿cierto? En una parte productiva versus tiempo. Entonces esto se va produciendo tal vez así, o tal vez así. Entonces tal vez los esfuerzos, a medida que yo más aplico esfuerzo, la línea se va a aturar, entonces no me conviene, debe haber algún punto de inflexión o un punto máximo. Bueno, eso se evalúa, y obviamente nuestro curso no va a ir tan allá, pero ustedes deben saber que existe esta componente. Ahora, dentro de otro ejemplo, que en realidad esto es como mucho más básico, yo creo que ustedes lo conocen, lo han visto, lo han escuchado, han visto algún documental de cómo es el proceso productivo de un vehículo, cómo es el ensamblaje, cómo es ese orden, diríamos. Yo diría que dentro de la fábrica automotriz, hoy día es como de lo mejor que hay en términos de productividad. Y es porque también tienen una gran experiencia, tienen equipamiento que hoy día está robotizado, tienen aprendizaje por medio de computadoras, tienen algoritmos para ir realizando una serie de partidas y lo único que hacen estos personajes acá es control de calidad o ejecutar partidas que no se han podido, digamos, industrializar o llevarlas a robot. Es lo único. Pero en esta etapa se ha visto mucho esa parte de que la industria 4.0 ha pegado bien fuerte. Bueno, ¿cuáles son los métodos de producción que existen hoy día o cómo se clasifican estos métodos de producción? Se clasifican en 4, pero antes de eso vamos a ver cuáles son los propósitos de estos métodos productivos. Nuevamente, el propósito es crear bienes y servicios de la forma más óptima posible. ¿Ya? Optimizado. Todo tiene que ser optimizado dentro de las cadenas productivas. Lo mejor es tener las máquinas trabajando al máximo para obtener un máximo de productividad con un tiempo adecuado para el mantenimiento. Obviamente eso no puede faltar dentro de la cadena productiva, la programación de las mantenciones de los equipos. O bien generar quizás una productividad no al 100, tal vez al 90, para en ese 10 hacer mantención a la máquina. Eso todo obviamente depende de la organización, de los volúmenes, de la demanda, de la oferta y la demanda, perdón, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los métodos productivos? Básicamente es generar que los inputs o los insumos se conviertan y salgan en output, que son los productos, al costo más eficiente posible. Ya definimos lo que es eficiente y lo que era eficacia. Entonces, considerando eso, hay que tener en cuenta que la empresa siempre va a querer una mayor rentabilidad para un mismo proceso. Entonces, este proceso que se ocupa para producir adecuadamente algún producto, bien o servicio, deben también tener relacionada la calidad, como dije antes, que la empresa dijo que iba a tener, no que la gente espera. Y todo eso relacionado a los costos efectivos y el tiempo oportuno. Porque yo siempre digo que el tema calidad, aquí lo voy a remarcar harto, es un término complejo de usar. De hecho, creo que lo he visto en varios informes de ustedes, por lo menos en la primera entrega, que se hace un muy mal uso de la palabra calidad. De hecho, no sé si han escuchado de la ISO 9000, bueno, la familia del 9000, pero específicamente la 9001 la define. Y la calidad no es algo como lo que uno muchas veces podría pensar, de que la calidad se refiere a que los productos sean buenos, etcétera. No, la calidad tiene que ver con las cualidades que le da el fabricante a su producto y que dice que va a cumplir. ¿Ya? No más allá, o sea, el producto si no cumple mis expectativas, no quiere decir que el producto no tenga calidad, porque si el producto cumpliendo las cualidades que dijo el fabricante, el producto se podría decir que es de calidad. Entonces, para que tengan cuidado con eso y empiecen a entender un poco mejor el concepto de calidad y no hagan un mal uso de él. Ya, vamos entonces con
clasificación de los métodos de producción que existen. Vamos a ver estos 4 el día de hoy. Bueno, espero que lo alcancemos a ver todo. Y que más o menos esto es lo que me interesa que ustedes vayan manejando. El primero, para no extender. La producción por trabajo pedido quiere decir que, bueno, su nombre lo indica, muchos lo han escuchado yo creo, está relacionado o asociado a un mercado premium, donde hay un énfasis mucho mayor en la calidad que le otorga el fabricante a su producto y por lo mismo él puede cobrar precios superiores. Aquí las empresas pequeñas que utilizan este método tienen pocas posibilidades de producir en masa, porque dijimos que va a un segmento un poquito más acotado también. Y lo que se aprovecha acá son las economías de escala. En este caso, las empresas grandes también podrían utilizar este método, pero la forma de diferenciarse al resto de productos que sacan quizás los pequeños es que ellos podrían tener precios un poquito más accesibles porque también compran materia prima más barata, ¿cierto? Entonces, resumiendo, el proceso de producción por trabajo o a pedido, ¿ya? Considérenlo así como que es a pedido, es un producto que se fabrica muchas veces, incluso son productos únicos en el mercado y eso también obviamente les aumenta el valor. De hecho, manden ustedes, no sé, a ver qué puede ser, qué ejemplo, alguien que le guste el fútbol, mándense a hacer un par de zapatillas a la tienda oficial de Nike, Adidas o lo que sea y consulten cuánto van a costar esas zapatillas. No sé, le quieren poner algún logo, algún diseño, no sé, una frase, y hagan ese ejercicio. Tal vez lo hacen, tal vez no, pero si lo hacen, obviamente el precio no va a ser el mismo que tienen unas zapatillas que ellos trabajan en grandes volúmenes, ¿cierto? A eso se refiere. Tiene requerimientos específicos del cliente, como yo mando a hacer, o sea, como es sencillo, mando a hacer una torta personalizada. Me van a cobrar más caro que si la compro en un supermercado, es evidente. Este es un método que se asocia a la parte premium de un mercado, va a un nicho como bien específico. Esa es la clasificación. O sea, ahí ustedes tienen que ver dónde se clasifica su empresa. Yo creo que en esta no, probablemente no. Este cubre un amplio rango de trabajos y va desde una pequeña escala que puede tener poca tecnología o, dependiendo de la complejidad, puede que tenga alta tecnología. El ejemplo de la torta, tal vez no es un proceso muy tecnológico, pero si pido quizás algún producto especial, alguna pieza para un automóvil, o tal vez pido alguna joya, no sé, eso puede tener mayor complejidad. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este método de producción? Bueno, aseguramos una buena calidad de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque el fabricante ahí, fíjense en esta diferencia del concepto calidad. Ahora, el producto va a cumplir mis expectativas, quiere decir que la calidad debe ser lo que yo dije, y si el producto no cumple mi necesidad, yo puedo decir derechamente que ese producto no es de calidad. ¿Se fijan la diferencia? Aún cuando la empresa tal vez diga, no, si mi producto tiene calidad, porque cumple esto, pero finalmente tú eres el que percibe, porque tú lo mandaste a hacer. Las empresas son muy motivadas en este sentido, presentan una cualidad de unicidad y también de flexibilidad. ¿Cuáles son las desventajas? A ver, ahí sí. ¿Cuáles son las desventajas? Es que es un trabajo muy intenso, consume mucho tiempo, pero por lo mismo se justifica el precio por el tiempo, y se va a temas de economía de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a partir de un nicho pequeñito, pero eso fácilmente lo podríamos digamos, replicar y llevarlo a una comercialización un poco mayoritaria. Tal vez eso también perdería esto del trabajo a pedido, pero obviamente si el personal y la empresa lo puede sobrellevar, bienvenido sea. Ahora, la producción por lote, en donde se clasifica, bueno, ahí lo vamos a ver, la mayor parte de las empresas que existen hoy día, ellos producen un número limitado de productos idénticos, y esto es lo que los caracteriza. Este método o este trabajo se contempla totalmente antes de cambiar a la producción a otro lote. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos cambiar de un producto a otro, quiere decir que este ya no va más, el producto 1 ya no va más, sino que pasamos a una versión 2.0. Lo que pasa un poco con los celulares, por ejemplo. Los celulares, no sé si le llaman celular hoy día, los smartphones, pasan de un punto 1 a un punto 2. Este queda obsoleto, ya no se fabrica más con estas cualidades. Pasó al 2 y así sucesivamente, y esto probablemente no va a parar nunca.
De hecho, hasta el día de hoy, desde que se generaron los primeros equipos móviles, no ha parado, ¿cierto? Eso ustedes lo saben. Han ido evolucionando de alguna forma u otra, pero no ha parado. Entonces, todo este método se asocia con la media también del mercado, se pone énfasis en la calidad, la accesibilidad, hay varios puntos que inciden acá. Este método es apropiado para empresas que producen un rango de productos como la panadería, los hoteles, la ropa. Esta es la ropa, igual es bien interesante lo que pasa, porque las marcas, por ejemplo, los logos, a ver si no soy muy bueno para el dibujo, pero pongamos que tenemos un polerón acá, con gorrito, un canguro, aquí con su respectivo bolsillo. Supongamos que no quiero hacer publicidad a nada, así que voy a poner acá la marca y va acá, en grande. Después, ¿qué es lo que hicieron? Ese mismo polerón, pusieron la marca aquí. ¿Qué es lo que hicieron después con ese mismo polerón? Borraron esas dos marcas y la pusieron en el brazo. Y así sucesivamente. Entonces, también las mangas, el puño, antes era más abierto, ahora es un poco más cerrado. O antes no tenía puño, ahora tiene puño. Entonces, acá también. Y así lo van variando. Finalmente el producto es muy similar, pero van cambiando algunos detalles. Pero el problema es que el anterior no se produce más. Lo que pasó, no sé si se acuerdan, a ver aquí no sé si tanto la mujer, y no quiero dejarla afuera, pero no sé si se acuerdan de las zapatillas Total 90. ¿Tienen recuerdos de ese tipo de calzado, no? Cuando chico, profe, Esas son pero las zapatillas más épicas, profe. Ya, yo coincido totalmente con ustedes. La verdad que yo no soy tanto más viejo que ustedes, así que no me vean así, por favor. Pero sí, la verdad es que me ha tocado conversar con mucha gente y sí, efectivamente llegamos a eso mismo, que esto en el circulito, durante, no sé, el 2005 habrá sido, por ahí, año que puedo quizás recordar. No, era furor. Entonces, el problema es que esto no se produjo más. ¿Por qué? Si le iba tan bien. También pasa no sé si conocen la historia de la bebida, la 4, no me acuerdo cómo se escribía, pero que era de la Coca-Cola Company, igual. No me acuerdo. Pasó lo mismo. ¿Qué pasó? Que hay una teoría que la bebida 4 vendía más que la misma Coca-Cola, que es la marca estrella de la empresa, ¿cierto? Entonces no podían tener ellos un producto que vendiera más que la Coca-Cola. Entonces lo sacaron en los formatos que se vendían antes. Ahora está, pero en botellas de medio litro, si no me equivoco. Y las otras que hay les cambiaron el sabor a pomelo, parece, y son light. Bueno, ese tipo de cosas va pasando en este tema de producción por lote, que se va evolucionando y no hay vuelta atrás muchas veces. A ver, ahí sí. Ya, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa ahí me van interrumpiendo, no hay problema. Bueno, en tercer y cuarto lugar, vamos a ver en paralelo lo que es la producción en línea o flujo con lo que es la producción en masa o gran escala, porque la verdad es que se relacionan bastante. Esta era la primera, ¿cierto? Sí, ya. Lo primero es que hay diferentes operaciones para clasificar estos dos tipos de producción. Está primero la parte que es continua y la parte progresiva, de acuerdo a qué secuencia lleva cada una. Entonces, en términos de producción, línea de flujo y a gran escala se enfocan en la estandarización de los procesos, o sea, que todo sea homogéneo. Aquí esta producción en línea también se conoce como línea de ensamblaje. Eso yo creo que lo han escuchado quizá un poco más. Entonces, es una producción por flujo, o se le denomina producción por flujo, en donde el producto que se ensambla va en varias etapas a lo largo de una banda transportadora, que es como lo que ustedes están viendo acá y como el ejemplo que yo les mostré al inicio. Ya, eso que ustedes vieron era una producción en línea o flujo, y que puede o no producirse a gran volumen y a gran escala. En general, y por eso están juntos, sucede. O sea, no recuerdo haber visto una producción en línea que no vaya de la mano con una producción en masa. Es súper complejo no verlas juntas. De hecho, si tienen algún ejemplo, alguna idea, la pueden compartir. Pero la verdad es que yo no he escuchado hasta ahora de ninguna. Esa es lo que la gran forma de caracterizar estas dos. Ahora, la producción en masa o gran escala, donde lleva diferentes operaciones, debe ser continua y progresiva en este caso. O sea, una cosa lleva a la otra, como el ejemplo del vehículo. Pero también hay otros ejemplos. El proceso del agua que se envasa, la impresión del diario, que son de los periódicos, perdón, porque es diaria.
Entonces, la impresión del periódico que se realiza de forma diaria, etc. Hay muchos otros ejemplos. Entonces, esto ya lo leímos, ¿cierto? Sí, esta parte sí. Ahora, los términos de producción, línea, flujo, no, ya lo leímos. Sí. Ahora, la producción a gran escala o masa, tal como dice ahí, corresponde a la fabricación de una gran cantidad de productos que son estandarizados, o sea, estamos sacando lo mismo, básicamente. Es intensa en capital, o sea, hay una buena inversión porque estas bandas transportadoras no son de lo más usuales y no mantienen costos bajos, eso lo sabrán, pero por lo mismo tenemos una producción a gran volumen. Requiere de alta especialización y de alta productividad. Esto te obliga en la productividad cuando tienes una producción en línea, porque en el fondo eso es lo que la destaca en realidad esto. Entonces, si no estás cumpliendo metas, hay un problema. Ahora, ¿cuál puede ser el problema? Operadores o maquinaria. ¿Y maquinaria que tenemos? Una, mantención, programación, etc. O el aprendizaje que se llama, no sé si han escuchado el concepto de Machine Learning. Bueno, eso también. Y creo que ahí pasamos. Ahora, pasamos a dentro de esta misma clasificación, tenemos dos apartados que se llaman de qué forma yo trabajo el proceso productivo, si lo trabajo de forma intensiva en la mano de obra o intensivo en el recurso de capital. El primero se asocia principalmente a qué punto de la cadena productiva, o sea, acá, en qué parte o en qué línea productiva mi producto requiere de mayor fuerza de mano de obra, o tal vez en ninguno, o tal vez en alguno requiere 2 personas, pero tal vez es la mayor cantidad de personas que requiere tu proceso productivo o tu producto. Bueno, eso se identifica. Lo mismo pasa con el tema de los recursos que son, los que son más intensos en el recurso del capital, que tiene que ver con en relación a la proporción de los costos, es la que pondera mayor cantidad. Y también eso desde el punto de vista de la productividad y del financiamiento es interesante de identificarlo, porque podemos saber nosotros en qué parte que incluso inyectar más recursos o qué parte hay que sacar este personaje y comprar otra maquinaria porque va a ser mucho más eficiente, y eso está pasando, etc. Aquí tengo un ejemplo relacionado a la parte de autonomía de los vehículos. Por ejemplo, que realmente ustedes saben que del 100% de los accidentes de tránsito, no recuerdo la cifra específica, pero casi el 100% de ellos se le asocian a errores humanos. Una parte muy pequeña fallas mecánicas. El resto son todas fallas humanas. Entonces, ahí está entrando bastante, no sé si es un tema de producto como de método de producción de masa, pero tiene un ejemplo de algo que está reemplazando en el fondo a la persona y lo está anulando. ¿Por qué? Porque están haciendo mejor la pega que el mismo humano. Bueno, ahora, comparándolo un poco, cada uno de estos, referido al tiempo de preparación, al costo que tiene por unidad, se demora un poco creo que en pasar la diapositiva. Ahora sí, dentro de esta clasificación de los métodos de la producción, comparando cada uno de estos métodos, tenemos la preparación o el tiempo que requiere el trabajo. Bueno, convengamos que es largo, ¿cierto? Cada proceso es nuevo. En cambio, por lote es bastante rápido y sabemos lo que hay que hacer. Y fíjense, en masivo tenemos un tiempo un poco más extenso, pero tiene que ver en relación al volumen que estamos generando. Ahora, el costo por unidad, evidentemente es alto, tenemos por lote que es un costo medio, y fíjense lo que pasa cuando tenemos una producción masiva. El costo es lo más bajo. Y así sucesivamente, capital en maquinaria, la fuerza laboral, el tiempo de producción y el inventario. Cosas interesantes acá, aquí no aplica. La fuerza laboral. Ya, fíjense acá. La especialización que debemos tener en cada uno de ellos, fíjense cómo va variando. Cuando yo tengo un trabajo a pedido, necesito una calificación alta. Por lote, construcción, que aplica un poquito más acá, semicalificada. En cambio, cuando estoy haciendo algo masivo, en ciertas ocasiones no requiero calificación del personal, porque lo único que hacen es supervisar partidas. O sea, no hay mucho que hacer, a menos que yo necesite a alguien para programar maquinaria o para hacer mantenimiento. Y ya sí, esta parte no aplica tanto, pero para la operación no requiero tanta calificación de la mano.
Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta? Profe, a mí me queda un poco de duda con respecto a la diferencia en la producción por lote y la masiva. Como no cacho mucho las diferencias. Ya. Voy a volver un poquito. Ya, esta por lote está un poco más referida a productos, como el ejemplo que yo les di, de la construcción. La construcción hace un conjunto habitacional que incluso digamos, al terreno, cuando un predio se subdivide, se le denomina lotear, ¿cierto? El nombre lo dice. Bueno, cuando se hace un loteo y el proyecto viene, el proyecto dice, voy a hacer 500 casas, pero eso es como no las puedo hacer de forma masiva, yo no puedo hacer 500 casas en un año, ¿cierto? Tengo que reprogramar por etapas. Generalmente se hacen como máximo en una etapa 280 casas, 300, lo más que se trabaja por etapa. Entonces, ahí bajamos al concepto que dice por lote solamente. O sea, yo no estoy produciendo una cantidad, digamos, infinita dentro de un mes. O sea, dentro de un mes estoy produciendo una unidad, otra unidad, pero obviamente es una cantidad elevada del proyecto, pero no mensual ni diaria. Esa es la diferencia. Entonces, en eso se diferencia con la producción masiva, que la producción masiva tú tienes todos los días saliendo productos. ¿Por qué? Porque dentro de la banda de procesos, y aquí eso obviamente te saca un poco y te acota al tema empresarial de dónde se aplica la parte masiva, es donde tú generalmente tienes bandas. Entonces, en la banda tenemos productos o insumos en la etapa A, en la etapa B, en la etapa C y terminado. Entonces, todos los días voy a tener productos en esa etapa. En cambio, cuando yo trabajo por lote, yo no todos los días o no todos los meses voy a tener productos terminados, sino que vamos a ir avanzando, pero esa digamos que es como la gran diferencia y de esa forma la pueden identificar un poco más rápido. No sé si queda un poquito más clara o vamos más atrás a la definición para que... No, sí, profe, me queda más claro. Entonces, como masiva sería que como el stock llega un momento en que hay mucho stock disponible y por lote es más como se demora un poco más en el fondo y van Sí, progresivamente haciendo los sí, o que productos. tienen, sí, también, o que tienen, podríamos decirlo también, un rango definido. O sea, no hay un parámetro que diga que puedo hacer más de ese volumen, sino que ya está establecido que en el lote va tal cantidad y eso es lo que sacamos. Vamos, cuando ya vamos a una producción masiva, ahí los indicadores se van y tú haces, o sea, aquí mientras más hagas, mejor. En cambio, por lote está un poquito más definido. Eso traten de quedarse con esa diferenciación para que un poco les complique tanto poder aplicarlo después a su empresa, porque esto lo van a tener que aplicar y clasificar cada una de sus empresas dentro de alguno de estos métodos de producción, cómo está trabajando la empresa. Así que lo mismo, si es que no queda tan claro todavía, volvemos atrás un poquito sin ningún problema. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Qué dice el resto? ¿Flechita verde o cruz? Todo bien, profe. Ya, sigamos avanzando. Ya, aquí vayan tratando de tomar apuntes porque no les he mostrado la pauta final del trabajo, pero incorpora los aspectos de planificación y también de control de gestión. Entonces, estas dos, la verdad es que son un poquito más sencillas. Aquí la incorporé, obviamente, porque hay que agregarlas en la evaluación, pero lo que me va a interesar harto es que puedan hacer como un proyecto global acá, incluir todo lo que hemos visto. Pero bueno, ahí le estoy adelantando y le estoy colaborando en que puedan ir tomando apuntes, por lo menos de este tipo de cosas. Bueno, dentro de lo que ya es planificación de la producción, de cómo se prepara todo este proceso, se debe responder a una serie de preguntas, en términos generales, obviamente. No todas, como siempre digo, no todas las empresas van a estar enmarcadas dentro de lo mismo, pero primero, preguntas básicas. ¿Qué producto o servicio estamos prestando? Eso ustedes ya lo tienen definido. ¿Cuáles son los procesos mediante el cual yo voy a generar esto? Es una pregunta un poquito más compleja. ¿Y en qué volúmenes? Y esta pregunta obedece a qué segmento de clientes vamos a ir y tiene asociado otras cosas, varias. Por ejemplo, ¿qué competencia hay en la región, en la comuna donde yo quiero establecerme? ¿Cómo yo voy a hacer la escalabilidad de los procesos? Entonces, hay una serie de decisiones que se deben tomar y que forman parte de la planificación estratégica, que aquí los vuelvo mucho más atrás, que son un par de meses incluso, a cuando recién partimos la asignatura que yo hablé de planificación estratégica. Entonces, todo lo que estamos viendo
hasta el día de hoy tiene relación con esta gran planificación estratégica que se desarrolla en las empresas. Entonces, hay decisiones a corto, largo plazo, corto, mediano y largo plazo, y también las capacidades que tiene la empresa para poder afrontar este largo plazo. Por ejemplo, si tiene el equipamiento necesario, si está ubicado en una ubicación geográfica que le acomoda. Ejemplo, una empresa constructora que tiene, no sé, una bodega central en la periferia de Temuco, y tiene proyectos en Temuco y en su alrededor. Está súper bien ubicada, pero piensen en algo, que si tú tienes tu bodega central en Temuco, pero tienes proyectos en Los Ángeles, en Chillán y al sur, no puedes pretender que todo tu bodegaje se va a hacer acá en Temuco, porque piensa que el costo logístico de mover los materiales a una hora y otra, tal vez te va a convenir o hacer una segunda planta, o bien, ¿cómo se dice la palabra técnica? Bueno, pero en el fondo, delegar y que la compra se haga a nivel local, porque el costo, aunque va a ser mayor de lo que yo podría conseguir acá con mis clientes que tengo acá locales, mis proveedores locales. Bueno, supongamos que en Chillán no está ese proveedor local, pero hay otro proveedor, pero que incluso si me cobra un poco más caro, me sale menos el valor que transportar mis productos hacia allá. Entonces, esas son las decisiones que se van tomando. Y a eso tiene que ver también la ubicación o la distribución tanto interna de la planta o de una planta, como también la ubicación geográfica dentro de una comuna, de una región, de una planta productiva. Por ejemplo, yo mencioné el tema de los paneles prefabricados. Entonces, si yo estoy prefabricando acá, supongamos acá en las fábricas generalmente se ponen en la ruta, ¿cierto? En estos espacios como más grandes, y ponen sus fábricas y hacen todos estos procesos de industrialización. Entonces, lo mismo, si yo tengo la planta acá, Temuco, o a la altura de Temuco, no puedo pretender que solo de esa planta voy a repartir. Pónganse en el ejemplo, piensen en la empresa, Socobesa. Socobesa es una empresa que tiene participación a nivel nacional. Ellos no tienen solamente una planta, o no tienen solamente un proveedor, mucho. Entonces, depende de la región que estén trabajando, toman esa decisión. Ahora, el ejemplo más clásico o más básico que podríamos dar es la fabricación de poleras. Si se fijan, acá tenemos mismo diseño. ¿Qué es lo que cambiamos? Solamente el color de las poleras. Y esto la verdad es que funciona bastante bien. No podríamos criticar. Obviamente no hay mucha innovación en esto. La cadena productiva es la misma. O sea, podríamos variar en tallas y colores. Pero acá se ve una diferenciación en colores solamente. ¿Podríamos hacerlo? No hay ningún problema. Nadie te podría decir que no es esto. Ahora, que tenga éxito o no, eso va a depender de varios factores: marketing, calidad del producto, entre otros. Ahora, nuevamente, volviendo al tema de planificación estratégica. Ahora, ¿cómo se define esta parte de la gestión productiva? Vamos a leer acá lo que dice: la definición de productos, procesos y volúmenes en el largo plazo, con identificación de equipos, localización, distribución de la planta. Esto es importante, lo destaco. Y el factor humano significa que la planificación de la producción de la organización forma parte del plan estratégico. Famoso plan estratégico que finalmente lo que yo espero con este curso es que ustedes entiendan este concepto de planificación y cuáles son cada una de las partes que forman parte, valga la redundancia, en una empresa o en un sector empresarial, en una organización, en una institución. Ahora, esto lo destaco también porque va a formar parte de lo que ustedes deben entregar en este apartado de gestión de producción. Ahí vayan tomando nota. La verdad es que esto yo lo pido y no doy mucho énfasis, pero lo que finalmente ustedes van a tener que hacer, que va a quedar claro, es hacer alguna distribución o interna de la planta, o vamos a mantener la solicitud de que dentro de la región ustedes deban, acá está Temuco, en qué ubicación espacial o geográfica les convendría más abastecer una planta. Dependiendo de cada negocio, ahí va a ser distinto. Y eso lo tienen que justificar. Ahora, dentro de la gestión de producción, que ya dijimos que forma parte de nuestro plan estratégico, tenemos nuevamente objetivos. Recuerden que yo partí diciendo que la empresa, lo único que le interesa es cumplir con su objetivo. ¿Para qué? Para ser rentable, generar utilidad, etc. Bueno, se mantiene eso, o sea, no hay diferencia. O sea, mi interés en producir más o menos tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que dice el alto mando? O sea, mi superior, ¿qué es lo que están diciendo respecto a esto? ¿Qué producto estamos incluyendo? Hay que quitar el iPhone
el iPhone 6 se sigue comercializando, ya no sale al mercado. ¿Qué hacemos con las actualizaciones de los software? No van tampoco. Y así sucesivamente. Entonces, esas decisiones de los productos, del software, del hardware, se van tomando a nivel digamos, de los dueños, de los representantes legales, de los administradores de la empresa. Los mercados a los cuales apuntamos, cuál es mi segmento de clientes, esto forma parte un poco más de lo que se llama modelo de negocio. ¿A quién estamos apuntando? ¿Cuál va a ser la diferenciación respecto a la otra empresa que está haciendo lo mismo? Hay que analizarlo. ¿Cuál va a ser la cobertura y los volúmenes que vamos a producir? Entonces, ¿se acuerdan que vimos las preguntas que respondía un poco la gestión de producción? Bueno, acá se repite más o menos la misma historia, pero fíjense que también forma parte de esta planificación estratégica. Ahora, la gestión de producción es necesaria a corto, mediano y largo plazo. O sea, ninguna empresa podría no considerar esta gestión de producción. Siempre hay que tener esta componente. A excepción de algunas, de poquitas, pero de las que recuerdo de ustedes, no hay ninguna que pudiera quedar fuera de este aspecto. Bueno, se deben definir los objetivos, estamos claros con eso, no hay que ahondar mucho más. Se deciden los productos y servicios a elaborar, ¿en base a qué? Estudios de mercado, encuestas, hay varias herramientas para poder realizarlo. De hecho, hay una plataforma que, bueno, hay varias en realidad, pero que no sé si pagan, pero dan ciertos beneficios a las personas que van respondiendo a encuestas que van generando las empresas dentro del comercio de forma anónima, sin poner logos a veces, pero con eso tienen un feedback y también apuntan a personas de las regiones porque uno entrega su información en esas aplicaciones, en esas páginas. Con eso también la empresa tiene feedback de qué es lo que se necesita. Y determinar cuáles son los artículos que hay que producir y en qué tiempos. También eso, o sea, si yo digo que, no sé, estoy vendiendo casas en blanco, supongamos, y digo que las casas van a estar en blanco ya que el proyecto se genera este año, que se ejecuta en el otro, o sea, de aquí a 2 años más yo te entrego la casa. ¿Qué pasa si la empresa no pudo conseguir el terreno, tuvo complicaciones y con suerte empieza a construir el año 3? Esa persona que compró en blanco difícilmente va a querer su caso, probablemente pida el dinero de vuelta porque lo que se programó, lo que se ofreció no se cumplió. Entonces también hay que considerar eso. En las programaciones que son a muy corto plazo o a corto plazo son o se relacionan con las actividades que se van a desarrollar en unidades productivas y hay que pensar también en qué momento se van a realizar, que esto siempre considerarlo dentro de lo que se dice. Si yo no cumplo con ese muy corto plazo, estoy mal. La capacidad productiva, que tiene relación directamente con los recursos disponibles que tiene la empresa, y también hay que acá considerar la elaboración de planes o programas que, si no me equivoco, ustedes también tienen alguna forma de un plan de acción. Entonces eso se relaciona mucho con la capacidad productiva que tiene la empresa y cómo la proyecta. Entonces, el futuro que es deseado, hacia dónde apuntamos nosotros, a través de nuestros recursos, y a través de la actividad que desarrollamos, va a llevarme al punto donde yo quiero estar o al mercado donde yo quiero entrar. Y finalmente eso me va a dar el si cumplo mis metas o no cumplo mis metas. De esa forma lo podríamos resumir. Ahora, ¿cuáles son los actores involucrados? Retomando un poco lo que ya habíamos conversado: materia prima, todo lo que son los materiales, las mantenciones de los equipos, la coordinación con los proveedores que me van a abastecer de estos puntos, perdón, de estos dos, o tal vez solo de uno, y los inventarios. Inventario ya sea en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el D o en el fin. A producto A es cuando llega la materia prima sin procesar, o sea, tal cual como la trajo el fabricante, puede ser algo procesado o nada procesado o medianamente procesado, y yo lo voy pasando por etapas, banda productora, y finalmente esto yo lo vendo a un distribuidor grande o al detalle. Ahí, dependiendo de la empresa, se vende, se comercializa. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Porque aquí ya nos pasamos
otro tema. Bueno, cualquier cosita ahí me van Por interrumpiendo. mi parte, no. Ya, si voy un poco rápido, igual me avisan. Cualquier cosa ahí, está el chat, lo estoy mirando también, así que no tengan miedo en preguntar. Ya, fíjense, acá apareció un poquito más complementario de qué forma se podría decidir la ubicación de una planta. Coincidamos que ya sabemos que la decisión de ubicar una planta no es trivial, sino que tiene que estar bien analizado, bien pensado, sobre todo si somos empresa emergente y queremos pasar a una bodega, pasar a un centro de distribución, avanzar. O si ya tengo uno, ¿cómo puedo seguir creciendo? ¿Dónde lo ubico? Entonces, no es una decisión que es como, ya compro este terreno y construyo acá. No. Se analiza. ¿Por qué? Es porque involucra recursos, ¿cierto? Eso obviamente ataca a cualquier entidad, incluso persona. ¿Esto me mete en la competencia o me saca de ella? O sea, en el fondo, si tomo una mala decisión, esto podría dejarme lo más imposible o me saca. Así de fácil. ¿Por qué? ¿Por qué me podría sacar? Finalmente por esto, tema costos. Eso es lo que me va a decir si yo estoy o no estoy dentro del negocio. Así podría afectar una ubicación de una planta. ¿Por qué? Es porque eso involucra costos de transporte, la distancia que yo tengo de mi mercado, cómo estoy moviendo los recursos. ¿Ya? Y finalmente también tiene que ver con, bueno, todo esto. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Hasta finalmente pasar al proceso de entrega, que también podría ser el último punto y final. O sea, si me está costando despachar el producto y yo no lo incluyo en el valor, estoy mal. Porque si yo tomé una mala decisión, ya no tengo mucho que hacer, y estoy vendiendo un producto al mismo precio, eso va a ser fatal. Entonces yo tendría que asignarle algún costo asociado a la entrega del producto. ¿Y qué es lo que conviene hoy día? Por temas de marketing, siempre es incluir este precio en el valor total inicial. Y no decir que mi producto vale X más el despacho. ¿Por qué? Es porque cuando uno ve el costo del despacho, se asusta y no compra. Eso, hay varias citas, debería haber puesto algo por acá, pero van a tener que creerme. ¿Qué pasa? Entonces, por temas de marketing y por temas de cómo lo visualiza el comprador, es mejor tomar la opción A e incluir el valor del transporte eventualmente dentro del precio final que yo voy a informar al cliente. Está un poco lento mi internet, creo. Bueno. Ya, pasando, supongamos que tomé una mala decisión y necesito y tengo la capacidad para poder reubicar una planta. Supongamos que solamente compré un terreno y por esas cosas de la vida fue mala la decisión, pero lo pude revender. Entonces vuelvo al punto cero. ¿Cómo puedo volver a reubicar una empresa? Primero tiene que haber un motivo obviamente justificado y que las cosas se den de la forma en que yo las he planteado. Entonces tengo que pensar en finalmente el espacio que debo tener en infraestructura, para qué voy a dedicar el proceso productivo dentro de esa planta, cuál es el desplazamiento que voy a tener que recorrer. Ahora sí lo pienso, tanto al mercado para el tema de materia prima, como para las entregas. ¿Ya? Y eso probablemente me llevó, perdón, o me lleva nuevamente al cierre de la planta o me pasa a un segundo punto que ya sería como al prosperamiento de la planta. Ahora, esto hay que relacionarlo siempre a las estrategias productivas, aumentar la productividad, pero sin ir en desmedro de un agotamiento de mi materia prima. O sea, yo no puedo pensar en una planta que me consuma más de lo que me va a entrar en materia prima. Y eso también hay que pensarlo. Sí, tampoco, cuando yo rayo, se demora un poco en visualizarse. En visualizar. Ya, bueno. Ya, sí, está medio, no está tan sincronizado. Ya, de esa forma yo tendría que pensar, en el fondo, cómo poder reubicar de forma correcta mi planta, considerando todos los aspectos que yo mencioné anteriormente, que era cuando yo inicialmente quiero ubicar una planta, pero ahora
considerando en todo lo que me equivoqué. Y eso es como cuando uno falla en cualquier cosa, en una prueba, después uno dice, tú debía haber escrito esto. O cuando ve el cuaderno, dice, debía haber elegido esto. Vamos a ver ahora los tipos de plantas que podrían aplicarse a las empresas, a las organizaciones o a lo que o dependiendo de lo que se esté distribuyendo o generando. Entonces, entra este concepto de multiplanta. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa, ya que por su envergadura necesita más de un centro de distribución o un centro de producción, debe decidir también el número de plantas que quiere tener. Y eso se le denomina multiplanta. Tengo varias sucursales. Entonces, para poder localizarla hay diferentes estrategias, pero digamos, la forma en que debería esto pensarse o visualizarse de acuerdo a las estrategias que se manejan a nivel de producción. Por ejemplo, cuando me enfoco 100% en el producto, quiere decir que las plantas hacen exactamente lo mismo y que en todas voy a fabricar el mismo producto. ¿Ya? Entonces, esa es la primera, como la más básica de todas. Yo tengo dos empresas, la empresa A y la empresa B. En esta produzco autos y en esta autos. O sea, en las dos estoy haciendo lo mismo. El producto es idéntico. Estoy bien. Bien fácil. Estrategia de producto se llama. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta? Es que vamos a utilizar procesos productivos muy, muy eficientes dentro de cada planta, probablemente con la misma tecnología. Ahora, cuando hay que preocuparse es cuando una adquiere mejor tecnología que la otra. La desventaja es que el costo de transporte se me encarece porque tengo que ir al punto A y al punto B, tal vez para poder distribuir acá y tal vez tengo que volver a distribuir allá. Entonces aquí se me genera un problema cuando yo tengo que satisfacer al mismo cliente con estas dos plantas. O sea, lo ideal de esto es ubicarlas estratégicamente para que una ataque la zona norte y la otra la zona sur. La verdad es que uno lo ve muy lógico, pero aún así hay plantas que se proyectan no se proyectan de esta forma y no entienden el concepto de que el tema logístico conlleva un gran costo asociado. Ahora, la segunda, yo creo que ya se van más o menos haciendo una idea de lo que se trata. Estrategia de fábricas de mercado, acá lo mismo, tenemos varias plantas, pero la diferencia es que cada una de ellas se fabrican todos los productos que ofrece la empresa. Todos y cada uno de ellos se producen en esta fábrica. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que disminuimos los costos de transporte y en caso de problemas de una de las plantas, se continúa abasteciendo el mercado para las otras plantas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Es que se requiere un equipamiento y maquinaria que es de uso general, no especializada. La maquinaria o la cantidad de maquinaria por cada tipo de producto es menor y la estrategia se usa cuando necesitamos algún producto que salga rápido. La estrategia de procesos se dispone de varias plantas también, lo mismo, pero la diferencia es que acá cada una de estas plantas es especialista en una de las fases productivas. Entonces tenemos empresa A, empresa B, o planta, perdón, no empresa, es la misma empresa. O sea, acá yo hago el motor del auto, el motor. En esta parte tengo la parte del chasis y en esta parte tengo la carrocería. Y carrocería y otros, etc. Entonces, cada una de estas va a aportar para el producto final. Ahí, un auto. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Bueno, aquí lo vamos a ver. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos maquinaria especializada, un volumen de productividad alto, porque estamos haciendo lo mismo. O sea, tenemos ese proceso solamente y nada más. Pero tenemos desventaja porque como son interdependientes entre sí, si falla una, falla toda la cadena productiva. Entonces, ese es un gran problema. Y lo mismo pasa con los costos de transporte, que también son elevados porque tengo que tener del punto A al punto B, del punto B al punto C, y probablemente aquí tenga que volver a quizás uno de estos, o aquí tal vez se va al mercado. Entonces, cada una de estas
estrategias se asocia a un mercado o a una empresa en específico. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo estoy produciendo, podría irme por cada una de estas. Y finalmente, tenemos la estrategia que son de aplicaciones generales. Aquí estas fábricas se dedican netamente a un determinado producto o solamente a un proceso. O sea, no hay más que eso. O sea, ejemplos de esto tenemos una fábrica de zapatos, por ejemplo, que creo que lo mencioné anteriormente. O sea, ellos se enfocan en esto y no hacen más. O sea, todos los demás insumos que podría llevar el zapato, un cordón, está comprado y no lo fabrican ellos, solamente lo ponen sobre sus productos, que son los zapatos. Esos son los 4 tipos de, acá dice tipo de plantas, pero en el fondo son las estrategias que se aplican dentro de las plantas de las empresas o organizaciones. Y eso, condensadamente y rápidamente, es el tema de gestión de producción. ¿Alguna duda o consulta? Bueno, de esto que les voy a... Esto lo vamos a revisar en el campus. Pero ¿qué es lo que les voy a pedir? Si no me equivoco, es ubicar una planta estratégicamente, clasificar su empresa de acuerdo al mercado que apunta o al segmento de clientes, si van a ser masivos, lotes, si es un poco más especializada por pedido. Y si no mal recuerdo, lo vamos a ver, tienen que también tener alguna estrategia dentro de la misma planta, si va a ser alguna estrategia de producto, fábrica de mercado, proceso, esta última que vimos que era de aplicaciones generales. Yo dejo de compartir acá. 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 Y finalizo presentación. Descartar. Pero acá puedo volver ahí. Ya. Ahí dejé de compartir la presentación. Ahora, vámonos al... Acá. Ya, aquí les voy a habilitar esta presentación. ¿Tienen algún respaldo de citas? Y lo que se viene para la próxima semana, yo les recomiendo que vean este video, diría que es bien interesante del anterior. Este también, el control de gestión, o sea, todo lo que nosotros hemos hecho o que hemos visto, perdón, hasta el día de hoy, desde que partimos, ha sido trabajar sobre la planificación estratégica de las empresas. Pasando por todo el abanico de, quizás no todo, dejamos algunas cositas afuera por tema de tiempo, pero un gran abanico de posibilidades para poder abarcar una organización y entender desde la creación de la empresa hasta cómo poder gestionarla. Entonces, la entrega final va a tener que ver con eso, incorporando primero la solución a todas las correcciones que se les hayan dado en el informe 1 y 2. Si es que en el informe 2 no corrigieron lo del 1, tienen que corregirlo. Recuerden que no se les olvide que tienen que hacer una presentación. Esa no me la tienen que enviar, pero sí tiene que estar lista para esta penúltima semana, que va a ser el 19 y 20 y 26 y 27. Y vamos a ver bien esas fechas. Vamos a conversar la otra semana. Entonces, ¿qué es lo que se va a pedir? Ya, dentro de los métodos productivos deben clasificar su empresa, lo mismo que ya acabamos de ver. Ubicación de la planta, si es que aplica. Hay empresas que no les aplica esta parte de la planta. E integrar esta parte que vamos a ver la próxima semana. Acá, si no me equivoco, me faltó lo último que vimos, que era la parte de esto, de las estrategias. Esto lo voy a incorporar ahí, pero todavía no está habilitado, así que puedo hacer algún cambio. Entonces, incorporando esta parte de método de producción más la complejidad organizacional que se viene la próxima semana, ustedes van a tener que entregar un informe final, elaborar una presentación. De hecho, la presentación ya la pueden ir avanzando. Y van a tener 15 minutos para presentar por grupo. En esta
les recomiendo que enfoquen su tiempo en las partes importantes y no se den tantas vueltas en la introducción al trabajo, la importancia que tiene la gestión de empresas, sino que irse de lleno a lo que hicieron en el trabajo y lo que está. Bueno, aquí están las indicaciones por el tema de la presentación más que nada. Y eso. Ya, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Comentario? Y al día de mañana queda nuevamente para ustedes trabajo asincrónico, revisión de lo que hemos pasado, aplicación de la... Bueno, no tienen correcciones todavía, pero los que no pudieron resolver todas las correcciones de la entrega 1, corríjanlo. Y esto, comiencen a avanzar en el PPT. Voy a decirlo de nuevo, no está de más, pero no va a haber más plazo en esta ocasión, porque no se puede, no es que yo no quiera. ¿Ya? Así que eso. Última oportunidad para alguna duda o consulta. Profe, disculpe, para el tema de la presentación, ¿está bien si son solamente, por decir así, imágenes? ¿Tiene que contener texto o no? O sea, como lo básico. ¿Está bien? Mira, esa es una decisión a nivel de grupo, pero como recomendación, yo creo que siempre en una presentación hay que tener un mix, tanto de figuras, esquemas y algo de texto. No 100% texto, no 100% figuras, a menos que tengan una presentación tan fina que lo puedan prescindir de texto. Pero si también hay que tener cuidado con la calidad de las imágenes, con la calidad de las fotos, referenciarlas, de dónde las tomaron, eso siempre es importante que puedan ir, pero la verdad es que eso, si me lo preguntan a mí, yo soy más de la parte mixta. Esquemas, los esquemas son súper importantes, esquematizar la información ayuda harto, alguna tablita, bueno, PowerPoint tiene muchas herramientas, los famosos Smart Art o cosas así que ustedes pueden ir jugando con eso. A mí eso me parece bien interesante cuando se presenta, porque le da un poco más de dinamismo. Tal vez yo no ocupo mucho Smart Art, pero es por un tema netamente de que tengo hartas presentaciones, entonces mejorarlas me va a llevar harto tiempo. Así que he hecho con algunas, pero ustedes como solamente van a hacer una y son hartos, pueden ir ahí haciendo partes de las PPT y haciendo la parte esquemática. Pero mi respuesta es como no certera en ese sentido, sino que ustedes vean qué es lo que les va a acomodar más. Pero recuerden que cuando ustedes presenten, a la persona que está escuchando le debe quedar claro todo. O sea, si ustedes hablan muy rápido, por ejemplo, o se les olvida mencionar algo, es como que no está. Entonces el texto de repente te sirve para apoyarte en eso, así como también las imágenes. Así que mi recomendación es si pueden hacer algún mix, mejor. Pero ustedes toman esa decisión. O sea, la presentación es totalmente formato libre, ustedes lo deciden. Ya, profe, gracias. Bueno, el resto, ¿estamos ok? Ya, próximo lunes terminamos la parte, digamos, de contenidos con control de gestión. Esto va a ser lo último que vamos a ver. Y luego de eso van a quedar más o menos libres para hacer su trabajo final, que la próxima semana vamos a establecer la fecha igual, pero desde ya empiecen a trabajar. Yo voy a tratar en lo posible esta semana darles los comentarios del trabajo, en lo posible, no me quiero comprometer. Así que eso. Lo último, recuérdenle a sus compañeros de grupo, eso, que si no pueden participar de las clases, revisen después los videos y que se instruyan con lo que son los contenidos, ¿ya? Eso, cuídense, buen resto de día lunes y buena semana, cuídense, chao a todos y a todas. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.